Decidores políticos, su papel y otros actores influyentes. Los decidores políticos tienen competencia en la adopción de las decisiones públicas y ejercen influencia en la política económica. El Parlamento regula el instrumento principal de la política económica, que es el presupuesto. Puede ser uni o bicameral y lo integran diputados y o senadores. Los partidos políticos influyen en la política económica de acuerdo a su ideología. Los de derecha o los de izquierda buscan diferentes cosas: estabilidad de precios o pleno empleo. El gobierno, referido al poder ejecutivo, tiene un papel central en la política económica, la promulga o la autoriza y es el responsable de la gestión de la vida pública. El poder judicial funciona como un sancionador de la ley, no tiene un papel relevante, simplemente los tribunales de cuentas velan el cumplimiento de la competencia y llevan un control de legalidad. La influencia del sistema burocrático en la toma de decisiones, el papel de la administración pública. El sistema burocrático desempeña dos funciones en el proceso de toma de decisiones económicas: suministrar información y elementos valorativos a los dos niveles políticos de decisión por excelencia, gobierno y parlamento, y por otra parte, ejecutar las decisiones tomadas en colaboración en el poder de ejecución. De forma concisa pueden citarse, entre otras, las siguientes causas como explicativas en este protagonismo del sistema burocrático. En primer lugar, la existencia de una ventaja informativa, dado que el poder político necesita un flujo de información que en gran medida solo puede obtenerse a través del aparato burocrático. Este tipo de actuaciones burocráticas que conducen a un mayor gasto público pueden, por otro lado, acabar generando dos tipos de ineficiencias básicas: la ineficiencia asignativa, que se produce como consecuencia de la asignación de recursos derivados de la intervención de los burócratas, y la ineficiencia técnica, que se produce como consecuencia de no minimizar costos. En el gobierno y la administración pública se deriva 1. La persuasión, que implica una apelación a los sentimientos cívicos de los ciudadanos; 2. La estimulación, que supone una apelación de interés personal; y 3. La regulación o reglamentación, que conlleva decidir por la vía obligatoria para llevar a cabo los agentes a realizar. En la elaboración y toma de decisiones de las políticas económicas hay influencias externas como los grupos de presión. Estos son organizaciones de individuos o entidades que tienen intereses en común para influir en la elaboración y ejecución de las políticas económicas, asegurando la protección de sus intereses y demandando regulaciones económicas para conseguir nuevas ventajas y proteger las que ya se disfrutaban. La actividad de estos representa fuerzas económicas, políticas, sociales o culturales de un país, estando formalmente o no organizados. Se distinguen tres grupos: confederaciones de agricultores, patronales con relación a las empresas, sindicatos con relación al trabajo, y en cada uno de estos la fuerza de poder es asimétrica. Es importante que estos grupos cuenten con intereses y objetivos bien definidos para tener una mayor posibilidad de influir en el proceso de toma de decisiones de la política económica y verse favorecidos por aquellas medidas que sean adoptadas. Si se tienen objetivos vagos, sus posibilidades de influir se verán reducidas. Las técnicas de intervención durante la toma de decisiones de la política económica muestran la actuación de los grupos que, a través de autoridades y medios de comunicación, desarrollan medidas favorables para sus intereses. Los grupos de presión se comportan estratégicamente con arreglo a un patrón típico, tratando de que las medidas adoptadas sean favorables para sus intereses. A través del intercambio de votos, información selectiva, invisibilidad parcial, peticiones para los miembros más débiles, se acuerdan estrategias para obtener beneficios a expensas de otros de una manera discreta, enfatizando en la posición de aquellas personas más desprotegidas. La influencia de estos grupos es notable de tal manera que nos hace cuestionar si deben ser o no controlados. De ser así, se establecen los siguientes medios que pretenden un mayor control sobre la representación e identificación de estos representantes, la creación de poderes de contrapeso y una necesidad en la declaración financiera. Existen otros agentes que tienen lugar en la toma de decisiones de la política económica. Estos son los asesores, que pueden presentarse de dos maneras distintas, en lo individual y en lo colectivo. En cuanto a lo individual, es mediante la realización de informes para la administración pública y los políticos, así como la preparación de informes y trabajos de divulgación. Hablando de lo colectivo,
Este tiene un campo amplio entre consejos, juntas y comités que permiten utilizar los conocimientos de un número mayor de expertos. Entre su clasificación están los consejos de expertos, formados por científicos preparados para desarrollar tareas concretas, las juntas o consejos científicas, que son independientes a la administración pública, los consejos mixtos, que representan normalmente al gobierno, al mundo empresarial y a los sindicatos, los comités parlamentarios, que tienen como objeto principal el estudio, las organizaciones internacionales de asesoramiento, que se centran en el terreno de las sugerencias y los informes periódicos sobre países sobre la evolución económica, los comités privados, que son constituidos por personas ajenas al gobierno, por último, los institutos especializados, que tienen la finalidad en la obtención y producción de datos, suelen contar con personal especializado y propio. Se diferencian según el origen de su financiación, los que obtienen en su totalidad del sector público, los privados sin fines lucrativos y los privados con fines lucrativos. Hay dos problemas que se presentan en el asesoramiento: la falta de unanimidad que tienen los economistas al interpretar una situación y la antinomia acerca del enfoque que se da a la solución del problema.